Imagina por un momento que todo lo que te han dicho acerca de la felicidad y del propósito de la vida fuera una ilusión. Has estado corriendo detrás de algo que, aunque a veces parece al alcance de tu mano, siempre termina escapando. Quizás te ha pasado, luchas por conseguir un objetivo, trabajas por años para alcanzar un sueño, y por un instante sientes una chispa de alegría. Pero poco después esa chispa se apaga y una nueva inquietud aparece. Es como si al obtener los deseos que alberga tu corazón, después de un tiempo perdieran sentido y se convierten en parte de tu cotidianidad. Entonces no te queda más que preguntarte: ¿realmente esto es todo? Vivimos en un mundo que nos vende la idea de que la felicidad está allá afuera, en lo que tenemos, en lo que logramos, en cuanto nos aplauden los demás. Pero mientras más buscamos, más sentimos un vacío que no sabemos nombrar. Tal vez lo has sentido en medio del silencio de la noche, cuando nadie te ve, cuando todo parece estar bien y sin embargo hay algo que no encaja. No estás solo en esto. Artistas, genios, millonarios, personas admiradas por millones también confesaron sentirse vacíos, perdidos, insatisfechos aun cuando parecían tenerlo todo. Y es aquí donde surge la pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Y si el verdadero propósito estuviera en otro lugar, más profundo, más silencioso, más transformador de lo que nunca imaginaste? Hoy quiero invitarte a recorrer juntos este camino, un viaje que no tiene que ver con fórmulas rápidas ni con promesas vacías, sino con la verdad más esencial que maestros, filósofos y el propio Buda han compartido durante siglos. Una verdad que no solo te explica por qué ese vacío existe, sino que te muestra cómo atravesarlo para encontrar lo que realmente siempre has estado buscando. Quédate conmigo, porque lo que descubrirás puede convertirse en ese giro que tu alma necesitaba para mirar la vida con otros ojos. ¿Has notado cómo, incluso en los momentos en que parece que todo está en orden, aparece un vacío que no puedes explicar, que insiste en recordarnos que algo falta? Ese vacío no distingue entre ricos y pobres, entre exitosos y desconocidos, entre quienes lo tienen todo y quienes aún buscan. Es la incomodidad silenciosa de la existencia misma. Y aunque nuestra cultura moderna se esfuerza en maquillarlo con entretenimiento, metas, viajes, compras y miles de distracciones, al final vuelve a aparecer como un eco profundo que nos pregunta: ¿y ahora qué? Esto no es nuevo. Hace más de 2.500 años, Buda lo nombró con claridad en su primera enseñanza: la vida, en su raíz, está atravesada por el sufrimiento. Nacemos con él, lo vemos en la enfermedad, en la vejez, en la muerte, en las pérdidas, en la separación de lo que amamos y en la cercanía de lo que no queremos. Y, quizás lo más desconcertante, lo sentimos incluso cuando todo va bien. Porque hasta la alegría más intensa es pasajera. Porque aquello que hoy nos hace sonreír, mañana puede desaparecer o transformarse. Y ese cambio constante, esa impermanencia, es lo que nos hiere. Ahora, podría sonar pesimista, pero no lo es. Lo que Buda hizo no fue condenar la vida, sino mirarla con ojos lúcidos, como cuando un médico examina con precisión una herida para poder curarla. Nos mostró el mapa completo, lo que duele, de dónde viene, y la posibilidad real de sanar. Y aquí es donde la historia comienza a dar un giro que la mayoría nunca imagina. El origen de ese vacío no está en lo que nos falta afuera, sino en la manera en que nos relacionamos con la vida. El motor del sufrimiento es el deseo insaciable, esa sed constante de que las cosas sean diferentes. Queremos más placer, más logros, más reconocimiento, más seguridad, o, al contrario, queremos escapar de lo que no soportamos, huir del dolor, desaparecer de lo que nos incomoda. Y en esa oscilación entre aferrarnos y rechazar, construimos las cadenas invisibles que nos aprisionan. Te invito a pensar en esto. ¿Cuántas veces has conseguido algo que anhelabas profundamente solo para descubrir que la satisfacción duró poco? ¿Cuántas veces te has prometido: cuando logre esto, seré feliz, y al alcanzarlo, casi de inmediato surgió un nuevo deseo? Esa es la trampa, como intentar llenar un balde con un agujero en el fondo. Puedes verter litros y litros de agua, dinero, logros, experiencias, relaciones, pero siempre terminará vacío, porque la fuga no está afuera, está en la estructura misma de cómo vivimos. Y aquí surge la gran enseñanza. No se trata de encontrar más agua, sino de reparar el balde. No es acumular más experiencias, sino comprender la raíz de esa sed que nunca cesa. Cuando comenzamos a mirar con atención, descubrimos que lo que nos hace sufrir no son los hechos en sí mismos,
sino la manera en que nuestra mente se aferra a lo transitorio esperando que sea eterno. Ahora bien, ¿qué pasaría si existiera una forma de romper ese ciclo? ¿Qué pasaría si el vacío no fuera una condena inevitable, sino una señal, una puerta que nos invita a ver más allá? Lo extraordinario de las enseñanzas de Buda, y lo que hace que después de tantos siglos sigan vigentes, es que no se quedan en señalar el problema, sino que ofrecen una salida concreta. Un camino probado por miles de generaciones. Y esa salida comienza con un giro radical en nuestra forma de entender la vida, dejar de buscar la plenitud en lo que siempre cambia y empezar a mirar hacia lo único que puede sostenernos en medio de lo efímero. Ese giro es tan sencillo de decir como desafiante de practicar, pero cuando lo experimentas, todo empieza a adquirir un nuevo sentido. Escucha con atención, porque lo que sigue es descubrir que la vida no se trata de huir del sufrimiento ni de coleccionar placeres, sino de aprender a soltar aquello que nos ata. Reparar el balde desde dentro y despertar a una libertad mucho más profunda de lo que jamás nos prometió el mundo exterior. A lo largo de nuestra vida hemos creído, casi sin cuestionarlo, que la clave de la felicidad está en obtener más logros, más comodidades, más experiencias, más reconocimiento. La sociedad entera nos ha convencido de que si alcanzamos cierta posición, acumulamos suficientes bienes o logramos la admiración de otros, entonces, y solo entonces, la sensación de vacío se desvanecerá. Pero lo que vemos una y otra vez, tanto en las historias de grandes celebridades como en las experiencias cotidianas de millones de personas, es que ese vacío persiste. Y aquí es donde el Buda hizo una de las observaciones más profundas de toda la historia humana. Lo que realmente nos mantiene atrapados no es la falta de logros, sino el ciclo interminable de deseo, de aversión y de ignorancia. En otras palabras, no son las circunstancias externas las que generan nuestro sufrimiento, sino la manera en que la mente responde a esas circunstancias. Buda lo llamó dukkha, una palabra que a veces se traduce como sufrimiento, pero que también puede entenderse como insatisfacción, incomodidad, un fondo de incompletitud que nunca desaparece del todo. Podemos tener un día perfecto, una comida deliciosa, un momento de euforia, pero algo dentro de nosotros sigue murmurando que no es suficiente, que necesitamos un poco más, que quizás mañana todo se desmorone. Y este agujero es, esencialmente, el deseo sin fin. No me refiero al deseo sano de aprender, de crecer o de compartir la vida con otros. Me refiero a ese impulso incesante que nos dice que si no conseguimos eso, ese objeto, esa persona, ese estatus, nunca podremos estar en paz. El problema del deseo es que nunca se sacia. Cuando conseguimos lo que anhelábamos, el alivio dura poco, y enseguida aparece un nuevo anhelo. Es un fuego que no se apaga, sino que con cada logro se alimenta aún más. Buda utilizó precisamente esa metáfora. La mente ordinaria está ardiendo, consumida por las llamas del deseo, del odio y de la ilusión. Y mientras no aprendamos a reconocer ese fuego, viviremos esclavos de él. Imagina por un momento la vida cotidiana. Alguien termina una semana agotadora de trabajo y piensa que la solución está en comprarse algo nuevo, en salir de compras, en planear un viaje o en perderse en una maratón de series. Por un instante, siente una chispa de satisfacción, como si el fuego interior se calmara. Pero apenas pasan unas horas, el fuego vuelve a arder, la ansiedad regresa, la mente empieza a quejarse, y la sensación de vacío reaparece. Entonces la persona vuelve a buscar otra distracción, otra gratificación inmediata. El ciclo se repite una y otra vez, y sin darnos cuenta, pasamos la vida corriendo detrás de espejismos. Lo interesante es que la psicología moderna ha confirmado lo que Buda enseñó hace más de 2 milenios. Buena parte de lo que llamamos búsqueda de la felicidad es, en realidad, un intento desesperado de escapar del malestar. Cuando sentimos aburrimiento, ansiedad, soledad o inseguridad, no solemos detenernos a observar esas emociones, sino que corremos a taparlas con alguna forma de placer. Es como si estuviéramos huyendo constantemente de nosotros mismos. Pero huir no resuelve nada, solo posterga la incomodidad, y cuando la gratificación desaparece, la incomodidad regresa con más fuerza. Aquí es donde Buda ofrece una visión revolucionaria. En lugar de huir del malestar, debemos comprenderlo. En lugar de correr hacia placeres pasajeros, debemos detenernos y observar la naturaleza del deseo, del miedo y de la confusión. Y en esa observación surge una transformación. Es como si dejáramos de echar agua en un balde roto y,
por primera vez, nos dedicáramos a reparar el agujero. El camino que Buda propuso no es una teoría abstracta, sino una práctica concreta, conocida como el noble sendero óctuple. Es un mapa de transformación que nos invita a reorientar la mente, a cultivar la sabiduría, la ética y la disciplina interior. Y en el corazón de este camino hay una verdad poderosa: no necesitamos apagar el fuego de golpe, no necesitamos ser perfectos de inmediato, lo que necesitamos es caminar paso a paso, cultivando la claridad y la compasión. Tomemos, por ejemplo, la práctica de la atención plena, la famosa mindfulness. Hoy se habla de ella en todas partes, desde empresas hasta aplicaciones móviles. Pero su raíz es mucho más profunda que una técnica de relajación. Es la capacidad de estar plenamente presentes con lo que ocurre, sin escapar, sin aferrarnos, sin rechazar. Cuando bebemos una taza de té con verdadera atención, la vida se llena de matices que normalmente pasamos por alto: el calor en las manos, el aroma que se eleva, el sabor que se despliega lentamente. Este simple acto de presencia nos enseña algo fundamental: que la plenitud no está en lo extraordinario, sino en la manera en que habitamos lo ordinario. Pero el sendero no se limita a la meditación formal. Implica también cómo hablamos, cómo actuamos, cómo nos ganamos la vida, cómo cultivamos la intención. Cada palabra que pronunciamos puede ser una chispa que enciende el fuego del conflicto o una semilla que alimenta la paz. Cada acción puede reforzar los viejos patrones de egoísmo o puede abrir espacio para la compasión. Cada decisión laboral puede contribuir a un mundo más justo o perpetuar el sufrimiento. Así, la espiritualidad deja de ser algo separado de la vida diaria y se convierte en la manera misma de vivir. Ahora bien, quizás te estés preguntando: ¿realmente es posible liberarse de ese fuego del deseo? ¿No es demasiado humano anhelar, buscar, querer más? Sí, el deseo es parte de nuestra naturaleza, pero lo que el Buda nos muestra es que no estamos condenados a ser sus esclavos. Existe una libertad más allá de la compulsión, una paz que no depende de que el mundo sea perfecto, una alegría que no se derrumba cuando las cosas cambian. Esa libertad recibe un nombre en el budismo. El camino a este espacio empieza por entender la imperfección humana. Nirvana no es un lugar místico en el cielo, ni una promesa lejana después de la muerte. Nirvana es, en esencia, el estado en el que el fuego se apaga. Imagina un fuego que ha consumido durante años todo lo que encuentra: ramas, hojas, papeles. De repente, al quedarse sin combustible, ese fuego se extingue. No se va a ninguna parte, simplemente deja de arder. Así es la mente cuando el deseo, el odio y la ignorancia dejan de alimentarla. El silencio que queda no es vacío ni apatía, sino una claridad luminosa, una paz tan estable que ya no necesita condiciones para existir. Este estado puede sonar abstracto, pero sus efectos son profundamente humanos. Una persona que ha experimentado incluso un destello de nirvana describe una sensación de ligereza, como si hubiera soltado una carga que llevaba toda la vida en la espalda. Las preocupaciones siguen existiendo, los retos de la vida no desaparecen, pero ya no tienen el mismo poder de destruir la paz interior. Es como si uno se diera cuenta de que siempre había estado encerrado en una habitación oscura, corriendo de un rincón a otro buscando una salida, y de repente alguien abre una ventana y la luz entra. Esa luz no estaba afuera, siempre estuvo allí, pero no la veíamos. Lo más transformador de este camino es que no se trata de renunciar a la vida, de vivir sin vínculos o sin alegrías. Todo lo contrario, se trata de vivir con más plenitud, con más profundidad, con más gratitud. Una caminata sencilla en el parque, la risa de un amigo, el abrazo de un ser querido, todo se vuelve más vivo cuando dejamos de aferrarnos a la idea de que debe durar para siempre o de que debe llenar todos nuestros vacíos. Al dejar de exigirle al momento presente que sea la solución, simplemente lo habitamos, y en ese habitar descubrimos una libertad inmensa. Este es el gran giro que Buda nos invita a dar: dejar de perseguir obsesivamente la felicidad como si fuera un objeto, y empezar a comprender las raíces de nuestra insatisfacción. En esa comprensión, poco a poco, el fuego pierde fuerza. Y lo que emerge no es un aburrido estado de indiferencia, sino una alegría serena, estable, que ya no depende de cuántos logros acumulamos o cuántas veces otros nos aplauden. La vida, entonces, deja de ser una persecución interminable y se convierte en una exploración consciente. Dejamos de preguntar: ¿cómo consigo más felicidad? Y empezamos a preguntarnos:
¿Qué puedo soltar hoy? ¿Qué ilusión puedo dejar ir para estar más en paz conmigo mismo? Esa es la verdadera revolución. Un cambio de preguntas que transforma por completo la manera en que vivimos. Y aunque este camino pueda parecer desafiante, cada pequeño paso cuenta. Cada vez que eliges hablar con amabilidad en lugar de reaccionar con ira, estás apagando un poco del fuego. Cada vez que eliges observar tu ansiedad en lugar de taparla con distracciones, estás reparando el agujero en el balde. Cada vez que eliges actuar con integridad, incluso cuando nadie te observa, estás cultivando esa libertad interior que ningún logro externo puede otorgarte. El propósito real de la vida no se encuentra en acumular momentos de placer, sino en aprender a vivir con un corazón libre. Y cuando descubres esto, la vida entera cambia de color. No es que dejes de disfrutar las cosas hermosas, una buena comida, un viaje, una canción, sino que las disfrutas sin esclavitud, sin miedo a perderlas, sin esperar que ellas llenen lo que nunca podrán llenar. Descubres que lo que buscabas afuera siempre estuvo dentro, esperando a que quitaras los velos del deseo y la ignorancia. Y en esa revelación, surge la mayor paradoja de todas. Cuando dejas de obsesionarte con ser feliz, la felicidad aparece de manera natural, como una brisa suave que no puedes atrapar, pero que puedes sentir en cada respiro. A lo largo de este camino hemos explorado las raíces del sufrimiento humano, las formas en que la mente se aferra, los patrones invisibles que repetimos una y otra vez, y el modo en que la enseñanza de Buda nos invita a mirar de frente lo que a menudo evitamos, el vacío, la insatisfacción, la constante sensación de que nada es suficiente. Pero aquí, en este punto del recorrido, surge la gran pregunta. ¿Cómo se ve en la vida cotidiana el tránsito hacia la liberación? ¿Cómo se traduce toda esta sabiduría milenaria en los pasos concretos que podemos dar, día tras día, para experimentar no solo un entendimiento intelectual, sino una transformación viva en nuestra forma de existir? Porque es en este puente entre la teoría y la práctica donde muchas personas se quedan a medio camino. Comprenden la idea, se emocionan con la promesa, pero no saben cómo hacerla real en su experiencia inmediata. Buda fue muy claro en esto. No basta con escuchar, no basta con creer, no basta con admirar las palabras. El sendero exige que cada cual lo camine con sus propios pies. La enseñanza más luminosa pierde su fuerza si se queda como un ideal colgado en el aire. Por eso habló del noble octuple sendero, no como un conjunto de reglas externas, sino como una guía viva que toca cada aspecto de la existencia. La visión que tenemos del mundo, la intención que ponemos en cada acción, la manera en que hablamos, cómo actuamos, de qué vivimos, el esfuerzo que cultivamos, la atención con la que miramos, la concentración que entrenamos. No son elementos aislados, sino rayos de una misma rueda que, al girar en conjunto, nos sacan del estancamiento y nos llevan hacia un modo de ser radicalmente distinto. Piensa por un momento en tu propia vida. Observa cómo muchas veces el sufrimiento no proviene tanto de lo que ocurre, sino de la manera en que lo interpretas. Un comentario crítico puede convertirse en una herida profunda si lo miras desde el filtro del ego, pero puede ser un espejo valioso si lo recibes desde una mente entrenada en la humildad. Un fracaso laboral puede hundirte en la desesperación si lo interpretas como el fin, o puede abrir la puerta a una transformación si lo ves como un aprendizaje necesario. Esta diferencia de perspectiva es lo que Buda llamaba visión correcta. Aprender a mirar con ojos claros, sin las distorsiones del miedo ni del deseo. Cuando cultivas esta mirada, la vida no se vuelve más fácil de inmediato, pero sí mucho más ligera, porque dejas de cargar con el peso innecesario de las interpretaciones tóxicas. Ahora bien, la visión correcta por sí sola no basta. Necesita apoyarse en una intención correcta, que es la brújula interna que nos orienta hacia la renuncia a los apegos dañinos, hacia la benevolencia y hacia la compasión. ¿Cuántas veces actuamos desde la reactividad, desde el impulso de defendernos, de sobresalir, de aplastar al otro? La intención correcta nos invita a detenernos un instante y preguntarnos: ¿desde qué lugar estoy actuando? ¿Desde el miedo, el orgullo, la codicia, o desde un corazón que busca aliviar el sufrimiento? Esta sola pregunta puede cambiar el rumbo de un día entero. Porque no se trata de alcanzar un ideal imposible de perfección, sino de volver, una y otra vez, a ese centro donde nuestras decisiones dejan de ser cadenas y empiezan a convertirse en llaves de libertad. Y claro, esta visión y esta intención se reflejan en algo muy concreto: la palabra correcta. Buda lo expresó con sencillez.
Hablar de manera veraz, útil, amable y oportuna. Piensa en la energía que se mueve en una conversación cotidiana. Una palabra puede encender un conflicto, y otra puede desarmar un resentimiento de años. ¿Cuántas veces sufrimos por palabras lanzadas sin conciencia? Cultivar el habla correcta es entrenar la lengua para que sea un puente y no un arma. No se trata de suavizarlo todo ni de evitar la verdad, sino de expresarla con la fuerza del amor y la claridad de la sabiduría. En este mundo saturado de ruido, donde las redes sociales se convierten en trincheras de juicio, esta práctica es más urgente que nunca: aprender a hablar de manera que nuestra voz no alimente el fuego del odio, sino que sea como agua fresca en medio del desierto. De la palabra pasamos a la acción correcta, que es el terreno donde se encarna la enseñanza. No basta con pensar bonito o hablar con suavidad, la verdadera medida está en cómo vivimos. Acción correcta significa abstenerse de dañar, cultivar la generosidad, elegir actos que sumen vida y no que la destruyan. No se trata de moralismos rígidos, sino de coherencia profunda. ¿Estás actuando de una manera que expande la paz en ti y en tu entorno, o de una manera que siembra más dolor? Este punto toca directamente a nuestras relaciones, al modo en que tratamos a los animales, al planeta, a quienes nos rodean. Cada gesto cuenta, y cada acción, por pequeña que sea, puede convertirse en un ladrillo en el edificio de nuestra liberación o en una piedra más en el muro de nuestro sufrimiento. Lo mismo ocurre con el medio de vida correcto. Este aspecto es a menudo pasado por alto, pero es crucial. ¿De qué vivimos? ¿Cómo generamos los recursos que sostienen nuestra existencia? Buda enseñó que hay formas de ganarse la vida que envenenan el alma, profesiones que dañan, negocios que explotan, trabajos que destruyen. Vivir del sufrimiento ajeno es, inevitablemente, una cadena que nos ata al nuestro propio. Pero cuando nuestro sustento está alineado con la ética y con la compasión, incluso el trabajo más humilde se convierte en una práctica espiritual. La verdadera abundancia no está en la cifra de la cuenta bancaria, sino en la paz con la que apoyas tu cabeza en la almohada al final del día. Por supuesto, sostener esta forma de vida requiere esfuerzo correcto. No esfuerzo en el sentido de tensión constante, sino en el sentido de cultivar lo que sana y abandonar lo que enferma. Buda lo explicó con la metáfora del jardín: el esfuerzo consiste en arrancar las malas hierbas del odio, la codicia y la ignorancia, al mismo tiempo que se riegan las semillas del amor, la compasión y la sabiduría. No es cuestión de heroicidad esporádica, sino de constancia humilde. Cada día, con cada decisión, eliges qué semillas nutres y cuáles dejas secar. Y en esa repetición, como gotas que horadan la piedra, se va forjando un carácter nuevo, una mente nueva, un corazón nuevo. Este esfuerzo encuentra su motor en la atención correcta, esa capacidad de estar presentes, despiertos, conscientes de lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. La atención es el antídoto a la dispersión, al piloto automático que nos hace vivir como sonámbulos. Cuando estás atento, descubres que cada respiración es un regalo, que cada paso puede ser una meditación, que cada encuentro puede ser una oportunidad de conexión real. No necesitas esperar al retiro espiritual ni al templo lejano. El campo de práctica está en tu cocina, en tu oficina, en el metro, en tu propia mente mientras escuchas estas palabras. La atención correcta es el recordatorio constante de que la vida solo ocurre aquí y ahora, y que cada instante vivido con plena conciencia es un instante ganado a la rueda del sufrimiento. Finalmente, todo esto se integra en la concentración correcta, que es el entrenamiento de la mente para estabilizarse, para ir más allá de la dispersión y sumergirse en la calma profunda. En las prácticas meditativas, este estado se describe como una claridad luminosa, un silencio interior que no es vacío, sino plenitud. Cuando alcanzamos aunque sea un atisbo de esta concentración, comprendemos lo que significa descansar de verdad, descansar del ruido mental, descansar de la persecución incesante de deseos, descansar del miedo. En ese espacio interior, el corazón se abre naturalmente y la sabiduría surge como agua que brota de una fuente. Todo este camino puede sonar exigente, y lo es. No es una promesa de resultados inmediatos, no es una fórmula mágica que te libera con solo escucharla. Es, como dijo el propio Buda, un sendero que se recorre paso a paso, como quien camina por un sendero de montaña, cada paso cuesta, pero cada paso acerca. Y aunque las dificultades sean inevitables, lo que está en juego es demasiado valioso, nada menos que la libertad de tu propio corazón. Esa libertad no se compra,
no se hereda, no se improvisa, se cultiva. Y en cada esfuerzo por mirar con más claridad, por actuar con más compasión, por hablar con más cuidado, por atender con más presencia, ya estás saboreando un anticipo de esa liberación. Cuando entendemos esto, cambia incluso nuestra idea del propósito de la vida. Ya no se trata de acumular experiencias como trofeos, ni de escalar posiciones en una carrera interminable, ni de demostrar nada a nadie. El propósito se vuelve silencioso y radical. Aliviar el sufrimiento, soltar lo que ata, abrir espacio para que florezca lo que libera. Y en ese giro, descubrimos algo sorprendente: la felicidad que buscábamos siempre estuvo aquí, esperando tras las sombras del apego. No como un éxtasis fugaz, sino como una paz estable, serena, invulnerable a los cambios externos. El mundo puede seguir girando con sus crisis y sus vaivenes, pero el corazón encuentra un lugar firme donde descansar. Pero ahora es momento de detenernos, respirar, y mirar de frente la enseñanza que Buda descubrió al sentarse bajo aquel árbol en silencio. La respuesta definitiva a las preguntas: ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el verdadero propósito de esta vida que tantas veces parece incierta, caótica o dolorosa? Su conclusión no fue un dogma ni una promesa en el más allá. Fue algo más radical. Descubrir que el propósito de la vida no es otro que vivir desde la esencia del ser. Esencia que ya está aquí, y que vive en ti. Y te preguntarás: ¿cómo puedo saber cuál es mi esencia? Porque muchos hablan de ella, pero nadie la define por completo, y lo primero que hay que dejar claro es que es única para cada ser. El truco para encontrarla no reside en las cosas que amas hacer, en la energía que le brindas al mundo, pues vivir en esencia es comprender que la felicidad no es el pilar, el propósito en sí, es vivir desde la tranquilidad. En otras palabras, vivir a partir del centro de la armonía interior. Buda comprendió que lo que anhelamos no está afuera, no está en la acumulación de riquezas, ni en la aprobación de otros, ni siquiera en alcanzar un estado celestial. Lo que anhelamos es liberarnos de la insatisfacción que nos persigue en cada rincón. Ese es el gran descubrimiento. Que la felicidad no es algo que se persigue, sino algo que se revela cuando dejamos de perseguir. Que la paz no llega como una conquista, sino como un retorno a lo que somos cuando soltamos las cadenas. Piensa por un instante en el poder de esto. Si el propósito de la vida es esencia pura y un estado de armonía interior, entonces cada sufrimiento se convierte en maestro, cada pérdida en una puerta, cada instante en una oportunidad de practicar la libertad. Ya no eres víctima de lo que ocurre. Eres aprendiz de lo que la existencia te muestra. La enfermedad, la muerte, la soledad, dejan de ser enemigos y se transforman en recordatorios de lo que verdaderamente importa. Porque todo lo externo es pasajero, pero lo que alcanzas en el despertar es inconmovible. Al comprender esto, tu vida ya no se mide por lo que logras o lo que pierdes, sino por cuánto te permites experimentar la armonía frente a las circunstancias de la vida. Sí, ya lo has escuchado, pero no lo has puesto en práctica. No eres tus pérdidas y desaciertos, tus fracasos o desilusiones. Eres lo que decides convertirte ante estas situaciones y cómo reaccionas a los golpes de la vida. Porque tu éxito ya no se mide en trofeos ni en títulos, sino en la profundidad de tu presencia. Tu valor ya no depende de lo que otros piensen de ti, sino de tu capacidad de amar incluso en medio del dolor. Y esa es la transformación real que Buda nos dejó, que en medio del mundo, con sus sombras y sus luces, podemos vivir como seres libres desde la esencia. Este es el regalo más grande. Descubrir que el propósito no está en un destino lejano, sino en cada paso que das. Despertar no es un evento milagroso reservado a unos pocos, es un proceso humano, accesible, posible para ti aquí y ahora. Cada respiración consciente, cada gesto de bondad, cada momento de atención plena, son expresiones del propósito cumplido. Si este mensaje encendió en ti una chispa, si sientes que este camino es también el tuyo, te invito a dar un paso más con nosotros. Suscríbete a este canal y convierte cada nuevo video en un recordatorio de tu despertar. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo y déjame en los comentarios una palabra que represente lo que hoy descubriste. Puede ser libertad, paz o aquella que nazca de tu corazón. Este es un espacio para caminar juntos, porque aunque el despertar es personal, el viaje se enriquece cuando lo compartimos. Así que, al cerrar este recorrido, la invitación es clara. Vive desde la armonía interior del ser. Haz de tu vida un sendero de compasión, de claridad y de libertad. No esperes a que llegue un día perfecto,
No busques en el futuro lo que ya late en tu interior. El propósito de la vida está aquí, en este instante. Soltar el sufrimiento, abrazar la verdad, y despertar a la plenitud que siempre ha estado dentro de ti.